Bueno, vamos a seguir con esto de los circuitos combinacionales y vamos a mirar una herramienta muy útil, muy usada en la parte de lógica en los procesadores, que es la unidad lógico-aritmética. Es la parte, digamos, de procesamiento donde se hacen, donde se hacen todas las operaciones del procesador. En esa parte, pues vamos, por lo regular, un procesador no tiene muchas operaciones, pero con esas operaciones tiene algoritmos para realizar una cantidad de operaciones, digámoslo, impresionantes. Entonces, pues las más lógicas son la suma, la multiplicación, pero hay otros tipos de operaciones que hay que hacer para lograr, por ejemplo, la división. Por ejemplo, la división es una operación difícil en lógica binaria, pero al igual que dividir por potencias de 10 en los números nuestros, que simplemente es correr, digamos, una coma, dividir por 2 también es simplemente correr los números o multiplicar por 2. Entonces, de alguna manera hay veces que se le hace a uno más fácil hacer un cierto tipo de operaciones. No nos vamos a quedar en las operaciones, pero sí vamos a mirar, digamos, cómo funciona este tipo de cosas. Uno puede conseguir en el mercado muchas unidades lógicas. Como les decía, los procesadores traen su propia unidad lógica. Entonces, una unidad lógica, vamos a dibujarla como la dibujaron ahí en las... Entonces, yo tengo una entrada. Esa entrada va a ser, digamos, uno de los dos vectores. Yo necesito dos operandos. Entonces, vamos a colocarle una flechita para decir que este es un operando. Vamos a llamarlo el operando A. Por lo regular, las unidades lógicas pues dependen del tamaño de bit del procesador o el tamaño del que yo lo haya comprado. Pues en el mercado son comunes de 4 y de 8 bits. Mientras que pues ustedes ya saben que los procesadores son de 16, de 32, de 64, de 128, incluso más bits. Entonces la unidad lógica va a ser de esa cantidad de bits. Acá voy a colocar mi otro operando. Una por donde le va a meter un código, dependiendo también la cantidad de operaciones, ese es el código, digamos un select. ¿Para qué? Para yo decir si yo quiero, por ejemplo, digamos que sea de 4 bits, entonces 0000 quiere decir que va a sumar A más B, o que 0001 va a ser A por B, o que 0010 lo que va a hacer es correr un bit a la izquierda de A. Realmente se llama rotar. También voy a tener una entrada de modo. ¿Por qué? Porque por lo regular yo tengo dos entradas. Una, pues yo tengo dos tipos de operaciones. Yo tengo operaciones lógicas y operaciones aritméticas. Entonces, tengo para seleccionar si yo quiero que haga operaciones lógicas, por ejemplo, este más, cuando es una operación aritmética es suma, pero ustedes saben que ese más, cuando una operación lógica es una O. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues sí hay una diferencia porque la suma lleva carry, la O no lleva carry, ¿cierto? En la suma 1 más 1 da 0, mientras que en la O 1 da 1. Entonces, ese tipo digamos, de distinciones. También llevo señales de entrada, por ejemplo, el carry de entrada.
Y entonces aquí a la salida voy a tener pues una salida que es de la misma cantidad de bits. Voy a tener un carry de salida, pero para que también ya nos vayamos empezando a dar idea, va a haber una salida de estatus, donde le dice a uno si la suma le dio negativa, o sea, entonces una bandera para los negativos, si hubo sobreflujo, o sea, overflow. ¿Qué es el overflow? Que digamos usted sumó dos números donde ya, por ejemplo, si usted nada más puede llegar hasta el 15 porque tienes 4 bits y sumaste 16, sumaste 14 más 14, eso te va a dar 28 y 28 ya está por fuera de lo que tú puedes sumar. Entonces, hay también una especie de overflow, sobreflujo o, ¿cómo lo llamamos? O sea, usted ya sobrepasó su entrada, su posible salida. También hay un estatus para el cero. ¿Por qué? Porque es que hay veces hay que tener en cuenta que yo tengo divisiones por cero o tengo problemas con el cero, entonces una bandera que me indique que es cero. También para comparaciones, si es mayor o es menor, entonces una bandera que me indique ese tipo de cosas. Eso es una eh, ALU, una unidad lógica aritmética. Y esto es una descripción de esa ALU. ¿Cierto? Eso tampoco es tan complicado de diseñar, pero sí tiene su trabajo, porque entonces cada salida de estas depende de las entradas y depende del select, o sea, de usted cómo seleccionó la operación para ver qué operación va a salir al final. Y del carry, de las banderas, etcétera. Hay un contador, esto es como una pequeña práctica para que ustedes lo diseñen. Lo voy a incluir en una de las tareas cuando lleguemos a los de circuitos combinacionales, y es que ustedes van a diseñar un, un conversor de, eh, de digital a BCD. Y fuera de eso le van a colocar el sumador. Pero la parte, por eso yo les digo, yo voy a mostrarles aquí yo cómo voy a hacer el sistema que convierte de BCD a código de 7 segmentos. Entonces miremos primero qué es el código BCD, para después pensar en yo cómo lo voy a colocar en un display de 7 segmentos. Entonces yo tengo un chip al que le salen 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Cada segmento de estos enciende un LED. ¿Cierto? Y entonces ese LED está ubicado en una parte del display de 8 segmentos. Se llama display de 8 segmentos porque entonces aquí tiene un LED pequeño y entonces va a encender este segmento. Aquí tiene otro segmento, aquí tengo otro, tengo otro y otro. Y así se forman, digamos, los números, lo que yo quiero
dibujar en ese segmento, en ese display. Aquí está el A, se le llaman el B, el C, el D, el E y el F. Es decir, que mi chip, este chip que está aquí, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene que ir conectado a ese display. A, B, C, D, E, F y G. Y aquí tiene solamente 4 entradas. Entonces, vamos a pensar, vamos a hacer la tablita. Cuando sea 0, 0, 0, 0, tiene que aparecer un 0 en el display. Cuando sea 0, 0, 0, 1, tiene que aparecer un 1. Cuando sea 0, 0, 10, tiene que aparecer un 2. Cuando sea 0, 0, 11, tiene que aparecer un 3. 0, 100, un 4. 0, 101, un 5. El 10, 110, un 6. 0, un 7. El 1000 tiene que aparecer un 8. Y el 1001 tiene que aparecer un 9. De ahí en adelante ustedes pueden hacer aparecer otros signos, otros símbolos, los que ustedes quieran, pero yo solamente voy a hacer aparecer estos que les dije ahí. Y entonces voy a hacer mi tabla de verdad, teniendo en cuenta pues que este es el primero que voy a colocar, es el bit más significativo. Sí, señora. Voy a ver si me cabe acá. Entonces aquí está la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Entonces, volvamos, miremos nuestro display. Cuando estos cuatro estén en 0, 1, 2, 3, 4, tiene que aparecer un 0, o sea, tiene que iluminarse este, 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 este y este. O sea, la A tiene que ir en 1, la B tiene que ir en 1, la C tiene que ir en 1, la D tiene que ir en 1, la E tiene que ir en 1, la F en 1 y la G en 0. Y eso debería ser el 0. Entonces, por ejemplo, el 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, el 1, vamos a hacerlo con azul, ya es solamente este y este. O sea, la A en 0, la B en 1, la C en 1. Recuerden que esto empieza A, B, C, D, E, F y el del centro es G. Entonces solamente prenden la B y la C. Los demás son apagados. Ahora, el 3. Entonces pensemos cómo debería ser el 3. El 3 es la A prendida, 1. La B prendida, 1. La G prendida, la C prendida y la D prendida y las otras apagadas.
0, 0, 11 sería el 4. A ver, dibujemos el 4. Tan, tan, tan y tan. Estarían prendidas la A estaría apagada, la B estaría encendida, la C estaría encendida, la D estaría apagada, la E estaría apagada y la F estaría encendida y la G estaría encendida. El 5, 0, 100. Voy a borrarlos. Ya he hecho demasiado. Entonces el 5 sería la A, la F, la G, la C y la D. Y estarían apagados la B y la E. Y los otros estarían encendidos. El 6, entonces el 6 sería este, 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 este y este. Algunos encenderían este, queda más bonito el 6. Entonces, o sea que el único apagado es la B. 0, este prendido, este prendido, este prendido, este prendido, este prendido y este prendido. El 7, entonces el 7 sería ese, este y este. Entonces, o sea que el 7 sería la A, la B y la C y las demás estarían apagados. O sea, 0, 1, 1, 0. A ver, me salté 1. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Este sería, bueno, ya las barré. 0, 1, el 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miremos entonces el 5 y el 6, a ver que pronto lo haya barrado. ¿Cierto? Es que estoy equivocado con los de este lado. Entonces el 4 era la A, no, el 3. A ver, yo creo que voy mal porque yo creo que me salté, fue el 2. De ahí en adelante, entonces volvamos a empezar. Esta es la E y aquí en la mitad va a estar la G. Entonces el 2 es A, B, G, E, D. O sea que el 2 es la A encendido, la B, la C apagada, la D encendida, la E encendida, la F apagada y la G encendida. El 3, entonces el 3, la A, la B, la G, la C y la D. Apagadas la E y la F, o sea, la E y la F apagadas. Las demás encendidas. El 4, la F, la G, la B y la C. Entonces la A está apagada, la B y la C están encendidas, la D y la E están apagadas, la F encendida y la G encendida. Vamos ahora con el 5.
La A, la F, la G, la C y la D. Apagadas está la B y la E. Las otras están encendidas para poder que me muestre el número. El 7. Entonces el 7 tiene encendida la A, tiene encendida la B, tiene que encendida la C y las otras están. O los otros LEDs están apagados. Ay, otra vez las barré. Pero aprovechemos que tenemos el 7 ahí. Entonces A, B, C y los otros apagados. Y entonces este es el 6. Quitémosle esta rayita, que quede sin la rayita. A ver cómo queda sin la rayita. ¿Cómo queda mejor? Con la rayita, sin la rayita. Voy a ver mi calculadora cómo lo hace. Hagámoslo con la rayita. Entonces me queda que el 6 es la A 0, la B 0 y las demás encendidas. Y entonces este ya era el 7. 7 es 0, 1, 1, 1. El 8, 1, 0, 0, 0. El 8 son todos encendidos. ¿Cierto? Entonces el 8 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y por último el 9, 1, 0, 0, 1. Y entonces el 9 es este, y apagados el E. Bueno, lo puedo tener como el 6 al revés, entonces solamente apagado el E, 0, y los demás en 1. Ya usted puede diseñar sus números también como quiera, pero ahora lo que yo voy a hacer, bueno, entonces te lo voy a llamar S0, S1, S2 y S3. Y voy a señalar cuáles me dio 1 en el A. Entonces, en el A me dio 1 este, me dio 1 este, me dio 1 este, me dio 1 este también me dio 1, este también me dio 1 y este también me dio 1. Entonces va a ser el circuito para la A. Entonces me queda que la A es, miren, S3 negado y S2 negado y S1 negado y S0 negado. O, entonces, esa es la 1. La 2 es S3 negado, S2 negado, S1 y S0 negado. O, entonces ya vamos aquí, ya vamos a la primera, la segunda, la tercera es
S3 negado, S2 negado, S1 y S0. Ya hice esta, vamos para esta, o S0 negado, perdón, S3 negado, S2, S1 negado, S0, ya está esta. Y las últimas tres, que son O, S3 negado, S2, S1, S0, O, entonces esta ya también está, S3, S2 negado, S1 negado y S0 negado, o S3, S2 negado, S1 negado y S1. Entonces ahora sí vamos a empezar, ya nos dio un montón de ecuaciones y vamos a tratar de simplificar eso. Entonces ustedes aquí voy a sacar factor común, S3, S2, esto negado, negado, S0 negado, factor común de S1 negado o S1. A ver, ¿dónde más podemos sacar factor común? S0. A ver, ¿dónde más podemos sacar factor común? Miremos S3 con S3, S2 negado, S2 negado. Este es S0. A ver. A ver si podemos cancelar otra cosa. Estos dos también los podemos sacar de factor común. O sea, miren, S3 negado, S2 no negado, S0 y queda S1 negado o S1 no negado. Y en la parte final, también también lo puedo sacar de factor común. Entonces me queda S3 no negado, S2 negado, S1 negado y me queda S0 no negado o S0 negado. Y entonces miren que lo que está en paréntesis, bueno, voy a escribir el último, más S3 negado, S2 negado, S1 y S0. Entonces lo que está en paréntesis pues se absorbe porque no S1 o S1 da 1. Y 1 con esto pues da esto, o sea que da S3 negado, S2 negado, S0 negado o S3 negado, S2, S0 o S3, S2, S1 o S3 negado, S2 negado, S1 y S0. De ahí también puedo sacar factor común. Entonces ya voy aquí, miren que ya como se me ha reducido, puedo sacar factor común entre el primero y el último. S3 negado, S2 negado, y me queda el factor común de S0 negado o
S1, S0. Ya hice este con este. O de ahí no puedo sacar nada. Me queda S3 negado. S2, S0 o S3, S2 negado, S1 negado. Entonces yo ya puedo diseñar mi circuito, ya puedo escribir, digamos. Entonces, a ver, tengo S3, S2, S1 y S0. Es posible que este circuito se pueda simplificar más. Y entonces esto me queda, a ver, voy a colocar S3 como si fuera una línea y voy a negar S3 de una vez aquí. Para este tipo de arreglos es muy común hacer esto. Entonces aquí tengo, por un lado tengo S3, por el otro lado tengo S3 negado. Aquí tengo S2 y por aquí tengo S2 negado. Por aquí tengo S1 y entonces por aquí tengo S1 negado. Aquí tengo S0 y tengo S0 negado. Entonces empecemos a mirar qué nos encontramos. Empecemos por este lado. S1 y S0. Entonces eso es una I. O sea, uno tiene que empezar dentro de los paréntesis. Entonces, S1 y S0. S0 está aquí. S1 está acá. Y ahí tengo la I. Hace una O con la negación de S0. Entonces, hace una O con esta. Ese resultado hace una I con esta otra I. Entonces, hagamos esta otra I. Entonces es Entonces hagamos esa I aquí. Entonces es no S3 con no S2. Y estas todas, miren que aquí hay de nuevo otra I. Entonces de nuevo otra I. Y ya tengo mi primer salida, que es esa. Ahora vamos a esta. Esto es una I triple. Pues es muy fácil porque yo puedo diseñar una I triple o pueden diseñar dos I en cascada. O sea, una I triple es una I triple es una I que tiene tres entradas. O yo hago una I doble. ¿Cómo así una I doble? Entonces, no S3 y S2. No S3 y S2.
Y la otra I es la salida de esta con S0. Entonces la salida de esa con S0 y ya tengo, digamos que estas dos ya las puedo colocar en una O. También puedo tener una O de 3. Esta la voy a mandar para esta O. Y vamos a mirar la última. Entonces hagamos primero esta I. Es no S2 y no S1. Coloquémosla por aquí. Entonces, no S2 es esta. Y no S1 es este. Por aquí este se alarga. Y me sale esa ahí. Y con S3. Entonces, arrastremos S3. O sea, mejor dicho esto. Entonces, S3 es esta. Hagámosla ahí por aquí. Y entonces, aquí ya podemos hacer la O, que es esta salida. Y entonces aquí tengo la salida para la A. Ahora la tarea entonces sería hacer el mismo diseño para la B, para la C, para la D, para la E, la F y la G. Y eso es lo que llevaría por dentro ese circuito lógico que me convierte la entrada BCD. Cuando uno dice la entrada BCD, se está refiriendo a este código, al código S3, S2, S1, S0, o sea, a este. Y ese código lo transforma en un código de 7 segmentos para poder iluminar un display. Entonces, bueno, como cada una de esas entradas es muy engorrosa y cuando vamos a hacer las otras 6 entradas que nos faltan, entonces yo les voy a poner que hagan una o dos de ese diseño combinacional. Recuerden que todo esto es combinacional porque la salida depende solo de la entrada y no de combinaciones de salida y entrada.